arreglarlo luego. La diarrea osmótica entonces es parte de el mecanismo de acción que tiene una intolerancia a la lactosa y eso es lo que quiero que tengan en consideración ahora, solamente para hablar un poquito, precisamente quería hablar de intolerancia a la lactosa. Recuerden que para que la lactosa pueda ser absorbida, tiene que dividirse o degradarse en galactosa y glucosa para que pueda ser absorbida, como monosacárido, ¿no? Como no hay lactasa, que es la enzima que produce esto, se va a producir el paso simplemente, la ósmosis de la lactosa y va a llegar al colon. En el colon la lactosa va a ser degradado por las bacterias y se produce ácidos grasos de cadena corta, se produce mucho CO2 y por consiguiente el paciente que va a tener, aparte de la diarrea, tendrá mucha distensión abdominal, mucho borborismo, muchos gases, mucho dolor de repente muchas veces, ¿no? Entonces eso es una intolerancia a la lactosa, jamás se asocia con artropatías como han visto en ese caso clínico anterior, ¿no? Pregunta 24. Paciente de 60 años que consulta con diarrea y pérdida de peso en los últimos 6 meses. En los últimos meses, perdón, no 6 meses. 6 años antes se había practicado una gastrectomía de 3/4 de estómago con vagotomía troncular. En los análisis recientes se ha descubierto anemia. La sospecha clínica es de probable SOBIA o sobrecrecimiento bacteriano. ¿Cuál es la prueba menos útil para el diagnóstico? La menos útil. ¿Qué se utiliza como pruebas para SOBIA? ¿Recuerdan? Las pruebas para sobrecrecimiento bacteriano son utilizadas fundamentalmente las pruebas de aliento. Hay unas pruebas de aliento muy parecidas a las de Helicobacter pylori. Suelen ser utilizados test de aliento, ¿no? Y les voy a mostrar en un momento qué cosa es lo que se utiliza. Eso es lo que fundamentalmente se usa. También se utiliza el aspirado, o sea, se hace aspirado del líquido yeyunal o duodenal, se aspira y se cultiva las bacterias. Ese es el cultivo selectivo de aspirado yeyunal. Eso también se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay algo que está un poquito fuera de lo común y es precisamente la decidosa. ¿Para qué era la decidosa? Nuevamente les vuelvo a mencionar. Para diagnosticar la mala absorción en sí, si es un problema de insuficiencia pancreática o si es un problema de la alteración de las vellosidades fundamentalmente. Entonces, acá realmente la decidosa no es nada útil para un sobrecrecimiento bacteriano, no se usa para sobrecrecimiento bacteriano, ¿ya? Entonces es importante. ¿Se utilizan niveles séricos de B12 y ácido fólico? Sí, en el sobrecrecimiento bacteriano puede haber déficit de B12 o de ácido fólico. Puede haber anemia macrocítica en pacientes con sobrecrecimiento bacteriano. ¿El shedding para qué es? B12 también lo mismo, les vuelvo a mencionar lo mismo. Cuantificación de grasas en las heces podrían utilizar acá, la alternativa A. Lo pueden utilizar, los pacientes pueden tener atorrea en un momento, ¿no? Pero acá la que está fuera del parámetro es la decidosa. Entonces hablemos un poquito de SOBIA, de sobrecrecimiento bacteriano. Es el crecimiento de más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias en el intestino delgado proximal, ¿no? Eso es fundamental. O puede ser más de 10 a la 3, o sea, más de 1000 nada más en el aspirado yeyunal. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno hace un aspirado, por ejemplo, de contenido yeyunal, puede tener el siguiente problema, que al momento de estar sacando el equipo del aspirado, pasamos por el esófago, pasamos por el estómago, pasamos por la boca y nos llevamos también bacterias de ese lado. Entonces eso puede ser un problema en algún momento para eso. Entonces por eso es más frecuente que se utilice normalmente los test de aliento actualmente, ¿no? ¿Cuáles son los microorganismos más frecuentes encontrados en sobrecrecimiento bacteriano? Y son precisamente los que ven ustedes ahí. Hay estreptococos, E. coli, estafido, micrococos, Klebsiella, cualquiera de ellos pueden encontrar ustedes como sobrecrecimiento bacteriano. ¿Ya? Un dato bastante importante.
Va a haber preguntas, muchas preguntas en las cuales se va a hablar básicamente de cuáles son los factores que pueden alterar o pueden ser condicionantes de sobrecrecimiento bacteriano. Para que uno no tenga sobrecrecimiento bacteriano, tiene que tener una adecuada acidez. O sea, el pH del estómago en sí, la propia acidez, va a ser un protector del sobrecrecimiento bacteriano. Por consiguiente, si a alguien le doy antiácidos o le doy inhibidor de bomba de protones, ¿puedo producir el sobrecrecimiento bacteriano? Definitivamente sí, porque voy a quitar la acidez como factor protector. Otro es la motilidad intestinal. Si uno tiene una gastroparesia, por ejemplo, por diabetes, ¿no? Disminución de la motilidad de estómago, de repente motilidad también del intestino delgado, se altera la motilidad y por consiguiente el clearance de las bacterias hacia la parte distal se ve afectado, más sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Obviamente la integridad de la mucosa intestinal, eso es muy importante, porque recuerden que la integridad de la mucosa es un factor protector básicamente de que las bacterias no crezcan alrededor de los enterocitos. ¿La válvula ileocecal es protectora? Sí, porque justamente como válvula evita la migración de la flora propia del colon hacia el intestino delgado. Recuerden que el intestino delgado es otra flora y en el colon hay otra flora. ¿Cuál era la flora del intestino delgado? Aerobios, anaerobios, aerobios gram positivos, y la flora del colon es básicamente anaerobios gram negativos. Esa válvula ileocecal entonces les funciona como una válvula y como un factor protector. Entonces hay factores predisponentes. Van a encontrar preguntas, doctores, en los exámenes basados principalmente en la predisposición que tiene uno a desarrollar SOBIA. Uno es la clorhidria. Ya les había mencionado entonces que el hecho de tener disminución del ácido clorhídrico solamente por uso de AINES en sí puede ser una causa de sobrecrecimiento bacteriano. La edad, los pacientes adultos mayores, 70, 80, 90 años, tienen mayor predisposición a hacer sobrecrecimiento bacteriano. El paciente cirrótico es otro factor de riesgo. El cirrótico puede tener sobrecrecimiento bacteriano de por sí. Obviamente los pacientes que son VIH positivos por la propia inmunodeficiencia es algo que pueden presentarlo. El diabético, el motivo es la gastroparesia fundamentalmente. La esclerodermia por alteración del músculo liso, la enfermedad celíaca, la pancreatitis, todas ellas pueden condicionar como factores predisponentes en sí. ¿Qué es lo que se altera cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano? Todo lo que ustedes pueden ver acá, o sea, vitamina B12, porque es lo principal, ¿eh? Recuerden que un sobrecrecimiento bacteriano lo que pueden encontrar fundamentalmente es anemia macrocítica. Entonces no olviden ese detalle, vitamina B12. Grasas, carbohidratos, proteínas, vitaminas, todo puede mal absorberse en un síndrome de mala absorción por sobrecrecimiento bacteriano. La clínica, ¿qué es lo que va a presentar un paciente con mala absorción? Depende de lo que esté realmente produciendo. O sea, ¿qué es lo que se altera fundamentalmente? Recuerden que es la vitamina B12. Si se altera la B12, queda anemia, macrocítica, obviamente, ya saben, astenia, síntomas neurológicos. Si hay mala absorción de grasas, esteatorrea, pérdida de peso, meteorismo, flatulencia, diarrea. Si hay mala absorción de carbohidratos, flatulencia y diarrea fundamentalmente. Pero todo puede desarrollarse en un paciente con sobrecrecimiento bacteriano. Y fundamentalmente la clínica depende del del nutriente que esté en déficit en ese momento. Anatomía patológica. En la patología ustedes se darán cuenta que tienen unas características que son similares a ¿quién? Atrofia de vellosidades, infiltración de lámina propia, linfocitos intraepiteliales. ¿En quién vimos esas características? En la enfermedad celíaca. Básicamente encuentran lo mismo, absolutamente lo mismo. Por eso es que el diagnóstico de solamente atrofia de vellosidades o solamente lo histológico no es diagnóstico de enfermedad celíaca. Tienes que estar respaldado con tus anticuerpos, antiendomicio y antitransglutaminasa. Por eso es bien importante que entiendan eso. El diagnóstico, no sé si ven acá, bueno, está cambiadito, acá dice invasivo y acá dice no invasivo.
Existen test diagnósticos para sobrecrecimiento bacteriano y son fundamentalmente los que les he mencionado en un momento. ¿Cuándo se llamará invasivo? Cuando haces cultivo. ¿Cómo haces cultivo? Con el aspirado yeyunal. Endoscopio, vas, metes un endoscopio y aspiras el contenido del yeyuno, el líquido, y lo cultivas simplemente. Eso es para ver sobrecrecimiento. El problema, ya les he dicho en un momento, puede haber contaminación de muestra. Los no invasivos, los más utilizados actualmente, son los test expirados, ¿no? Son test de hidrógeno fundamentalmente, que puede ser por ácido glicólico también, que ya no se utilizan mucho. Los test de hidrógeno expirados son los más frecuentemente utilizados. Este es el diagnóstico invasivo y eso es lo que les estaba mostrando. Miren, entran con un endoscopio por acá. Este es el estómago, el duodeno, y lo que haces es toma de muestra de esta zona y luego va una placa Petri y se hace cultivo. Eso es el aspirado. El problema, ya saben, puede ser contaminación de muestra. Muy importante. En Chile, por ejemplo, se hace el aspirado y tiene una sensibilidad y especificidad bien alta. Lo hacen bastante bien. Acá todavía no hay muchas técnicas para hacer eso. Así que se prefiere utilizar los test de aspiración, ¿no? Obviamente ya les he mencionado problemas, contaminación y la zona de aspiración. Perdón. Los test de hidrógeno expirado, ustedes pueden dar cualquiera de estos. Pueden dar glucosa, pueden dar lactulosa, pueden dar lactosa. Simplemente cualquiera de ellos tiene igual de sensibilidad, de especificidad, depende de la técnica que tengan. Y lo que hacen es solamente hidrógeno expirado por la producción de hidrogeniones por las bacterias en este caso. Simplemente está marcado nada más la glucosa, la lactulosa y todo eso, y al final se produce mayor expirado de hidrógeno. Para eso sirve el test de hidrógeno expirado. ¿Cómo tratas un sobrecrecimiento bacteriano? Tienes que tratar el factor predisponente, fundamentalmente. Tienes que eliminar la causa en este caso, ¿no? Y luego das antibiótico terapia. Ahora les muestro qué fármacos. Tienes que tratar una enfermedad de fondo. Si es diabético y tiene gastroparesia, puedes darle prokinéticos, por ejemplo, ¿no? Fundamentalmente, eso es darle estimuladores de la motilidad intestinal. Tienes que tratar la enfermedad de fondo. En antibióticos, muchas veces llega a ser empírico el tratamiento antibiótico, pero existen tratamientos de primera línea y son básicamente la amoxicilina con el ácido clavulánico o el norfloxacino. Recuerden que el norfloxacino es un antibiótico que se absorbe poco a nivel intestinal, por consiguiente tiene un 90% de efectividad para poder matar las bacterias en sobrecrecimiento bacteriano. ¿Es lo único? No. Miren todo lo que puede utilizarse para sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué quiero que recuerden de esto para el examen? Los de primera línea, amoxi con ácido clavulánico y norfloxacino fundamentalmente. Y otro que van a recordar y que quiero que ya lo recuerden desde ahora es este último de acá, la rifaximina. Actualmente hay un gran auge, un gran apogeo en el uso de rifaximina para sobrecrecimiento bacteriano, para diarrea del viajero, para encefalopatía hepática también. Entonces, mucha atención con rifaximina, probablemente ya sea pregunta de examen bien frecuente en los exámenes actualmente, porque hay como les dije, un despegue muy importante de rifaximina en cuanto a su uso. Ya tiene indicaciones precisas, una de ellas es obvia, otra es encefalopatía hepática ya consensado, otra es diarrea del viajero también ya consensado en un momento, ¿ya? Los prebióticos y los probióticos. ¿Qué es un prebiótico y qué es un probiótico? Un probiótico es yogur, por ejemplo. Hay una mala asociación. Recuerden que ahora hay propagandas, ¿no?, de yogur que viene con probióticos y todo eso. ¿Qué es eso realmente? Realmente el probiótico son los microorganismos que tú los puedes dar exógenamente y obviamente son microorganismos no patógenos que producen básicamente protección de las vellosidades intestinales al competir con los patógenos malos o microorganismos propios de nuestro organismo, pero son microorganismos que no producen patología, son microorganismos dados exógenamente. Eso es un probiótico, ¿de acuerdo? Eso es un probiótico.
Pero ahí, por ejemplo, tienen, ¿no? El Saccharomyces boulardii, el Lactobacillus, existen varios tipos de Lactobacillus, el Casei, el Paracasei, etcétera. Probióticos, miles van a encontrar de probióticos en sí, de diferentes variedades. ¿Qué quiero que tomen en consideración de esto? El probiótico en general, para empezar en sobrecrecimiento no sirve. Eso es lo primero que tienen, pero quiero centrarme en la idea del probiótico en este caso. El probiótico es eso, microorganismos exógenos que hacen defensa del huésped en este caso, ¿de acuerdo? Se utiliza en diarrea en niños, por ejemplo, está consensado un buen uso para diarrea en niños el uso de probiótico. El prebiótico, por su parte, son alimentos que se pueden dar exógenamente y lo que hacen es estimular el crecimiento de las bacterias que son buenas, digamos, entre comillas, en este caso dentro del organismo. Eso es un prebiótico. Y existe la palabra actualmente, otra vez, otro término muy nuevo, que se llama simbiótico. El simbiótico es el prebiótico más el probiótico en un solo producto, ¿no? Eso es un simbiótico. Entonces, son términos nuevos que están empezando a utilizarse muy frecuentemente. Ahora, por ejemplo, los prebióticos y los probióticos se están utilizando para tratamiento de Helicobacter pylori. Ustedes ya saben que el tratamiento de Helicobacter pylori es amoxiclaritro y omepra. ¿Tiene algún impacto el probiótico en el tratamiento de Helicobacter pylori sobre la erradicación? No. ¿Ya? O sea, no aumenta la probabilidad de erradicar el Helicobacter, pero lo que mejora notablemente son los efectos adversos que tiene el hecho de dar esos antibióticos en sí. ¿De acuerdo? Entonces, pueden encontrar de repente alguna pregunta en el examen en la cual dice si el probiótico realmente aumenta la tasa de erradicación del Helicobacter. No es cierto, no aumenta la tasa de erradicación, pero lo que sí hace es mejorar los eventos adversos, es decir, lo que hace es mejorar la adherencia al tratamiento del paciente, ¿de acuerdo? Porque una de las causas de que un paciente no termine su tratamiento para el Helicobacter es la poca tolerancia. Pasa 3, 4 días, está nauseoso, con distensión abdominal y deja el tratamiento y lo abandona. Si tú le das un probiótico más a eso, la probabilidad de que lo abandone es mucho menos porque te mejora la sintomatología, ¿ya? Eso lo hago como punto aparte en la parte de prebiótico y probiótico, pero recuerden que en sobrecrecimiento bacteriano no ha demostrado ser eficaz, aunque continúan actualmente los estudios para estas patologías. Pregunta 25. ¿Cuál es el tratamiento de un sprue tropical? Quitamos el gluten, metro, tetra, metro más B12, tetra más folato. ¿Qué hacemos con un sprue tropical? Recuerden que la enfermedad celíaca también es conocido como sprue celíaco, ¿no? O la otra es la intolerancia al gluten. ¿Qué hacen con un sprue tropical? Quitamos gluten. Si desconocen la patología, obviamente no van a poder contestar la pregunta. Pero sprue celíaco no es igual a sprue tropical y por consiguiente no tiene nada que ver con el gluten. Y ese es el primer punto por el cual tienden a errar. Dicen sprue y lo relacionan al gluten y ya quieren marcar a veces. Eso es lo primero que les da ganas de marcar. Pero sprue celíaco no es igual a sprue tropical. Eso es un punto. Tengan en consideración lo siguiente. El sprue tropical es una enfermedad que realmente la causa es desconocida. ¿Ya? Como tal es una causa desconocida, pero se especula mucho que es por bacterias, ¿de acuerdo? El tratamiento de elección definitivamente son las tetraciclinas, pero acá tienen ustedes tetraciclinas más clinda y tienen tetraciclina más folatos. No necesitas dar clindamicina para estos pacientes, no necesitas matar anaerobios acá. Lo que necesitas con la tetraciclina, además de todo eso, es, recuerden que el sprue es una mala absorción, y algo que produce mala absorción en el sprue celíaco típicamente es la vitamina B12, ¿no es cierto? Hay déficit de vitamina B12 y de folatos, por consiguiente el tratamiento obviamente va a ser dar tetraciclinas más folatos. Les voy a hablar un poquito de sprue tropical. Miren, el sprue tropical, por ejemplo, es bien
digamos, distribución mundial bastante sui generis. Tienen acá la línea ecuatorial y acá los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Básicamente le llaman tropical porque está entre ambos trópicos, entre el de Cáncer y el de Capricornio. Por eso se llama sprue tropical. Básicamente en Sudamérica, Colombia, Venezuela son los que tienen más y Puerto Rico y Costa Rica fundamentalmente son los que tienen mucho sprue tropical en este caso. La parte sur de la India, por ejemplo, y la parte norte de Australia también pueden presentar. Toda la parte del trópico, entonces, para que ustedes... En Perú hay, no diagnostican, es probable que sí haya, no se diagnostica sprue tropical. La característica entonces es importante, para que sepan, etiología desconocida, ¿de acuerdo? La etiología es desconocida. Microscópicamente, doctores, vuelvo a mencionarles lo mismo que les he mencionado anteriormente. Los pacientes con sprue pueden tener las mismas características que en el paciente celíaco. Atrofia de vellosidades, infiltración de linfocitos intraepiteliales, etcétera. Lo mismo pueden encontrar en el Sofia, lo mismo en la Giardia, lo mismo en celíaco, lo mismo en sprue tropical. Si hay algo típico en esto es que la biopsia no muestra tanta alteración, ya no muestra tanta alteración. Doctores, hay alteración muchas veces, no es tan marcada, pero hay. Hay una pregunta en el MIR impugnada y reclamada y todo eso, en la que dice la respuesta correcta en ese examen era que el sprue tropical no tiene alteraciones histológicas. Ya, o sea, tal como cual lo habían marcado como que la respuesta correcta es que el sprue no tiene alteración histológica. El sprue celíaco tiene alteración histológica, mucho menos frecuente, mucho menos marcada, pero sí hay alteración histológica, por eso tienes que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Ya? Mucha atención, por favor, y si ven una pregunta parecida también tienen que tener bastante cuidado y leerla bien. Esto es lo que quiero que aprendan, no olviden el déficit principal, vitamina B12, eso es lo que principalmente se afecta acá. Puede afectar todo el intestino. ¿Qué afecta el sprue celíaco? Duodeno principalmente, ¿no? En este caso se afecta todo el intestino. ¿Qué puede presentar como clínica? Diarrea crónica, típico en mala absorción, dolor, distensión, esteatorrea, pérdida de peso, gastritis estrófica. Digamos, característico, nada, absolutamente nada, porque todos los síndromes de mala absorción se parecen en lo mismo. ¿Qué es esto? A ver, semiólogos, ¿qué es esto? Van a decir que no ven, pues es grosero lo que ven ahí. ¿Qué es? Que va a tener una larga vida, ¿no es cierto? Quiromancia, no, no es eso. A ver, ¿qué es? Va a tener 2 hijos, trabajo. No es lectura de mano. ¿Qué hay acá? Miren estas manchitas. Hiperpigmentación, no se olviden, ¿ya? Hiperpigmentación es algo que pueden encontrar en los pacientes que tienen sprue tropical, fundamentalmente. Entonces, cuidado que haya un casito clínico en cual haya mala absorción y todo eso, y encuentran hiperpigmentación, siempre paren las orejitas, paren la vista siempre con eso. Hay hiperpigmentación acá. Tratamiento, ya les mencioné en un momento. Tetraciclina es el tratamiento de elección. Tetraciclinas, ¿ya? Y aportar los nutrientes deficitarios, vitamina B12, folatos fundamentalmente. Con tetraciclina suficiente para el tratamiento. Pregunta 26. Varón de 14 años, con diarrea crónica, ascitis, edema de miembro inferior a predominio derecho, hipoalbuminemia, linfopenia, VIH negativo, proteinuria negativo. Paracentesis con ascitis quidosa. ¿Qué diagnóstico? ¿Qué les parece? Ileitis Tebe, es un celíaco, es un tropical, es un Whipple, es una linfangiectasia, ¿qué es? Analicen, en casos clínicos analicen porque las diferencias son sutiles nada más. Varón de 14 años, ¿en qué se ve?
¿Alguno en especial? Quizás no, ¿no? En todas las que ven acá se puede presentar en un varón de 14 años. Diarrea crónica no es algo que realmente nos diferencie uno del otro, porque todos son síndromes de mala absorción. Asitis. ¿Asitis hay en TB? ¿En iritis TB? Sí, ¿no es cierto? ¿En espruce celíaco hay asitis? ¿Hay asitis en el espruce celíaco? No, no hay asitis en el espruce celíaco. ¿En el tropical? No hay asitis. ¿En la linfatictasia? No saben, no opinan, quizás probablemente, no lo conocen. ¿Y en el Whipple hay? Uno, asitis. Miren la característica de la asitis. Quilosa. ¿Puede verse en la TB? Podría ser, ¿no? ¿Puede verse en la linfangiectasia? No sabemos todavía. Ok. Hipolbuminemia. ¿Puede verse en alguno de ellos? Realmente en cualquiera. Si hay disminución de proteínas, obviamente sí. Acá hay un dato muy importante, que es este edema de miembros inferiores a predominio derecho. Normalmente cuando hay una hipolbuminemia normal, suele ser simétrico, ¿no? No suele ser a predominio de un lado más que el otro. Cuando haya predominio de un lado más que el otro, ¿a qué nos podemos referir? A una alteración en el drenaje linfático, ¿no es cierto? Entonces, acá estamos hablando básicamente de una linfangiectasia intestinal. Ahora, hay varias cositas que ustedes lo van a poder tomar en consideración. La linfangiectasia intestinal, ahora que ya conocen que puede dar un edema y de repente asimétrico en algún momento, característicamente puede tener una citis quilosa, ya que puede verse en la ileitis tuberculosa o puede verse en qué? En pancreatitis, ¿no es cierto? La citis por pancreatitis. Generalmente es en adolescentes, en menores, ¿no? En pacientes menores, no muy mayores. Entonces el varón de 14 años también por ese lado iba para un diagnóstico de linfangiectasia intestinal, ¿ya? Muy importante entonces. Los anticuerpos antigliadina y antiendomicio son específicos de la enfermedad celíaca. ¿Cuáles son? Pues regalado esa pregunta, ¿no? Es una pregunta muy chicha, muy de barrio esa pregunta. Esa pregunta se conversa en las esquinas entre amigos, demasiado fácil, ¿no? Como cuando se pregunta quién va a ganar este domingo, la U o Cienciano. Sí, lo mismo, se preguntan también, hoy, ¿cuál es la inmunoglobulina que está aumentada? ¿Cuál dicen? La IgA, ¿no es cierto? Está regalada esa pregunta. Recuerden que siempre tiene que ver mucho con eso. La inmunoglobulina A. Es muy fácil esa pregunta. Pregunta 28. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más útil como indicador de mala absorción por sobrecrecimiento bacteriano? Otra pregunta fácil. Otra pregunta regaladísima. Ya les he explicado, les he mostrado dos gráficos al respecto. ¿Qué utilizas para el diagnóstico? Diagnóstico de Sofía. ¿Cuál era? La C, disminución de B12 no corregibles con factor intrínseco. No, pues nada que ver, ¿no? El factor intrínseco acá no tiene nada que ver. B12 puedes utilizar como un indicador, pero ¿qué utilizas? Acá, acá se comieron algo, ¿no? Pero bueno, básicamente es esto, es incremento de eliminación pulmonar, pero realmente ¿de qué? De hidrogeniones es, ¿no es cierto? Es de hidrogeniones acá, por los ácidos biliares marcadas con carbono 14. Ese es el punto. De repente por eso no lo podían coger, pero es un problema de tipeo en sí. Atorrea, macrocitosis, eso no hay. Disminución de B12 puede haber, pero no por déficit, no corregible con factor intrínseco. El test de desidosa, van a encontrar hasta el cansancio el test de desidosa, así que apréndanlo bien, ya saben, para diferenciar insuficiencia pancreática o déficit de secreción con mala absorción por alteración intestinal. Pregunta 29. En todos los siguientes procesos, excepto uno, hay sobrecrecimiento bacteriano intestinal. ¿En cuál? Ya, otra pregunta fácil. Otra pregunta sencilla. Excepto en uno, ¿no? ¿En cuál?
En la esclerodermia. ¿Qué hay en la esclerodermia? Básicamente, ¿qué es lo que se encuentra en una esclerodermia? ¿Por qué es la esclerodermia? Afectación del músculo liso. ¿Qué es lo que produce en el esófago fundamentalmente la esclerodermia? ¿Recuerdan? Es un trastorno motor, ¿no es cierto? Básicamente, si hay el trastorno motor del músculo liso a nivel intestinal, sí hay sobrecrecimiento bacteriano. ¿Ya? Entonces, la esclerodermia en este caso es correcto, no es, pero acá dice excepto, hay una que no es precisamente causa de sobrecrecimiento. Estenosis intestinal por múltiples bridas. Si hay estenosis, hay obstrucción. Si hay obstrucción, sobrecrecimiento bacteriano. ¿De acuerdo? Fístula gastrointestinal, cualquier cirugía, orificio que esté fuera de lo común, sobrecrecimiento bacteriano. Hipertiroidismo con diarrea motora. Recuerden que la causa de sobrecrecimiento bacteriano es la éstasis, no la diarrea precisamente, ¿no? El hipertiroidismo lo que tiene es motilidad intestinal acelerada, por consiguiente el clearance ayuda a que no haya sobrecrecimiento, sino que se elimine absolutamente todo, ¿no? Entonces en este caso la respuesta es la C. Los divertículos múltiples en intestino delgado, zonas de éstasis, ¿no? Zonas donde se acumula bacterias, sobrecrecimiento bacteriano.